El acoso, en cualquiera de sus manifestaciones, es una de las peores lacras a las que nos enfrentamos como sociedad. Lo malo es que las nuevas tecnologías, tan útiles en muchos aspectos, están permitiendo que surjan nuevos métodos tan dañinos como difíciles de perseguir. Amparándose en el anonimato, muchas personas vuelcan su odio en las redes, sin ser a veces conscientes del daño real que están causando. Y también hay desalmados que cuelgan fotos íntimas de sus exparejas, como venganza, o incluso generan imágenes falsas hechas con inteligencia artificial. Hoy hablaremos de las nuevas formas de acoso en Internet, sus consecuencias y de qué manera se puede luchar contra ello, si es que eso es posible. Nos centraremos en los ataques online que reciben muchas mujeres solo por el hecho de serlo y nos preguntaremos si el problema del acoso se ha recrudecido en los últimos años o si siempre ha estado ahí, solo que ahora es más visible. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene. Existen, por desgracia, muchos tipos de acoso. Todos son repulsivos, pero el escolar es quizás uno de los peores. Se estima que en el mundo mueren al año 200.000 niños y jóvenes por culpa del bullying, y la situación se ha agravado en los últimos años con la aparición del ciberacoso, es decir, el hostigamiento a través de las redes sociales. El tema del acoso escolar y el ciberacoso en esas edades es causa de mucha preocupación y causa también de mucho debate, ¿no? Ese debate de si ahora está más visibilizado simplemente y eso ayuda a que hablemos más de ello o si estamos viviendo una oleada que ha hecho que nos lleve a un repunte. ¿Por dónde te decantas tú? Bueno, vamos a ver, el abusador y el matón de colegio siempre ha existido. Las circunstancias que se dan ahora es que las nuevas tecnologías y las herramientas del que dispone la gente, permite que este tipo de acoso pues vaya variando, vaya cambiando, pero al final el objetivo siempre es el mismo, es buscar una víctima, maltratarla psicológicamente, o sea que la agresión no es tan física como antes podía haber sido, ahora más de otro tipo, como dije ya, maltratarla psicológicamente, aislarla socialmente, degradarla. Yo creo que la crueldad como que fluctúa un poco en la sociedad. Creo que siempre ha existido el bullying, pero es cierto que siento que ahora hay un incremento. Esto es, obviamente, una visión absolutamente subjetiva de lo que yo pude vivir en el colegio, ¿no? De lo que pude ver, ¿no? Del bullying hacia otros y en algún momento hacia mí, y lo que veo ahora. O sea, ahora me asusta cuando veo pues, los suicidios de niños y adolescentes, ¿no? por bullying. Pienso, ¿qué está pasando? ¿No? Es esta especie de ferocidad de la sociedad, o sea, esta violencia que yo siento que se ha incrementado en la sociedad, ¿no? Como hay una crispación general, hay una violencia general, esto se ha transmitido, ¿no? Como que se ha filtrado, como los microplásticos, también a la infancia, ¿no? Y a la adolescencia. Estos niños están respirando como ese aire viciado de la violencia social. Ahora, gracias o por culpa de, no sé muy bien cómo enfocarlo, las nuevas tecnologías, las situaciones de acoso tienen muchísima más relevancia porque se multiplica el efecto. 24/7 lo llamamos el ciberacoso escolar. Claro, el acoso escolar, digamos, cuando hablamos de acoso escolar estamos siempre constreñidos al horario lectivo y como mucho pues la puerta del centro, ¿no? Digamos que los aledaños. Cuando hablamos de ciberacoso no hay límite en el tiempo, en el momento, pero tampoco hay límite en la intensidad del daño, porque no es lo mismo que te insulten delante de dos compañeros a que te insulten delante de toda la humanidad, por ejemplo, ¿no? Y el efecto multiplicador, la expansión que tiene el suceso.
La víctima de acoso escolar está siempre pensando en, mañana tengo que ir al cole y enfrentarme de nuevo a ese entorno. Cuando es ciberacoso escolar, no es mañana, es siempre, es 24 horas. Y la dimensión del acoso no tiene límite y se mantiene en el tiempo, porque eso puede estar ahí y verlo cualquiera. Ese tipo de humillación, bueno, en lo que haya consistido el acoso, es por tanto muchísimo más intenso para la víctima. Las estadísticas apuntan que en España casi 2 estudiantes por clase sufren acoso escolar, lo que se traduce en unas 220.000 víctimas. Son cifras muy preocupantes que han hecho que por fin se le esté empezando a prestar a este grave asunto la atención que merece. Yo creo que el principal cambio que vemos es que estamos todos mucho más sensibilizados ante el acoso. Es algo que nosotros siempre solemos recalcar mucho. La diferencia de, por ejemplo, las primeras veces que encontrábamos en los colegios, pues que no sabían ni siquiera que era el bullying o que esto era algo que realmente era un problema. Y ahora, pues tanto la comunidad educativa como las familias y demás profesionales, además obviamente de los niños y adolescentes, ya están mucho más familiarizados con ese término y lo detectan, por tanto, de manera mucho más rápida y más sencilla, lo cual creo que es un gran avance porque al menos hemos roto un poco ese estigma y ya no es algo que sea solamente cosas de niños, es algo que nos hemos dado cuenta de que nunca debimos haber normalizado. Pero ser conscientes del problema y conseguir ponerle solución son dos cosas muy distintas. En las aulas se siguen dando constantes situaciones de acoso a las que de momento ha sido imposible ponerles freno. Y es muy difícil dar respuesta a ese tipo de circunstancias porque a veces es un acoso que no es muy visible a no ser que realmente el niño o el adolescente que se sienta acosado lo manifieste públicamente. Muchas veces nos enteramos cuando ya ha habido una respuesta por parte de la persona acosada, pues de daño físico o encerrarse directamente en casa o desaparecer. Yo personalmente opino que la situación en los centros no es la adecuada, no porque entienda que es New York años 20, sino porque los protocolos implantados no son los adecuados, los profesionales no están formados. Desde mi punto de vista, el acoso escolar en cualquier centro educativo debe afrontarlo un equipo externo, ¿vale? Porque los equipos directivos, los docentes, ahora las nuevas figuras del coordinador de bienestar, no dejan de ser parte del problema. Son parte del entorno. A ningún director le gusta que su colegio se vea marcado o manchado por un problema de acoso escolar. Y como además conocen a los niños y son colegios donde un alumno pasa mínimo los 9 años, desde infantil de 3 hasta sexto de primaria, ellos creen también conocerlos. Entonces, en muchas ocasiones, desgraciadamente, y no te lo digo porque lo piense, te lo digo porque lo veo, bueno, en el entorno de las AMPA y de las circunstancias que nos cuentan las familias, los equipos directivos, los docentes suelen minimizar lo que ocurre. Y los protocolos, además, cuando centramos el acoso escolar en que tiene que durar 6 meses, en que tiene que cumplir determinados requisitos, el acoso escolar, los problemas de convivencia no pueden estar tan constreñidos a un protocolo de 6 meses de duración. A la tercera vez que a un niño se le insulta o se le pega, para mí creo que eso ya es acoso, ¿no? Si un niño llega y le dice a la maestra que está en el patio, es que me dijo ballena, ¿vale? Ya sabes que el hecho de ser diverso es uno de los, desgraciadamente, uno de los focos que llama la atención de los acosadores, ¿no? Me llama ballena. Ese momento, ese profesor en el patio dice, bueno, nada, venga, vale, le pongo un castigo. Pero es que a lo mejor ese alumno se ha quejado de que le llaman ballena 10 veces a 10 profesores distintos y no han hablado entre ellos. Eso es acoso.
Entonces, eso no lo, el protocolo no lo ve. El protocolo analiza casos aislados de problemas de convivencia que son cosas de niños. Y no son cosas de niños. Son cosas que si no se atajan a la primera o si no se, de alguna forma se enfrentan a la primera, van creciendo hasta que llega la agresión física en algunos casos. No es un problema que está suelto en el mundo escolar, todo entra también en qué incentivos o qué maneras de reconducir, qué herramientas pueden tener los centros o el profesorado cuando un alumno o una alumna hace algo mal. Hemos dejado de lado esa pregunta porque nos ha resultado incómoda, pero evidentemente hay que plantear fórmulas para que no se nos desbande toda la comunidad de estudiantes a determinadas edades, ¿no? ¿Cambiar al menor acosado de entorno, de centro escolar, es una solución o es casi asumir un fracaso? Es un fracaso. Cuando la víctima de acoso es la que tiene que abandonar su entorno, sus amigos, sus compañeros, cuando tiene incluso que cambiar de domicilio para estar más cerca del nuevo colegio, es un fracaso completo. Pero expulsar al acosador no es la solución. El acosador descansa en su casa una semana de vacaciones. Si lo expulsas una semana por haber, tampoco. O sea, tú no puedes expulsar a nadie del sistema educativo, tienen obligación de estar en el colegio. Eso tampoco es la fórmula de afrontar el problema del acoso escolar. La práctica, en este caso, más que ser una práctica de localización y reducir el daño, debería ser una intervención preventiva, que realmente esos comportamientos no se produzcan. ¿Tú crees que se le podría dar a los adolescentes, a los jóvenes, sobre todo a aquellos que puedan ser más vulnerables, herramientas para defenderse bien, o están demasiado solos ante el peligro como para de verdad ser ellos los que lo solucionen? No, en todo este caso, como ya comenté antes, la actividad tiene que ser una actividad preventiva, hay que educar en los colegios para que realmente estas situaciones no se produzcan, para que los niños, porque hay que trabajar desde niños, sepan lo que es una situación de acoso, conozcan lo que es una situación de acoso y el mal que eso genera en las personas acosadas y también el propio acosador. El núcleo de verdad para evitar estos problemas está en la familia, en la vigilancia, en la edad frontera de los 14 años, a partir de la cual se pueden crear perfiles sociales sin tener consentimiento paterno, pero los padres siguen siendo responsables de esos contenidos de menores de 18. Ahí está la clave del asunto. Es importante que se sepa que los padres son responsables de los contenidos que suben acosadores, que son menores de edad, pueden tener su propia realidad conflictiva también, pero los padres responden por ello. Tienen que esforzarse en controlar ese tipo de historias y censurar ese tipo de historias en gente menor de edad por el daño que se puede hacer. La verdad es que la situación en líneas generales es que las nuevas herramientas que tenemos en las tecnologías permiten mucha libertad de acción en ese sentido y a veces muchas de esas respuestas no se producen directamente en el colegio sino fuera del colegio. Entonces, a nivel de educación es muy difícil de que un inspector de educación, un profesor, un maestro le pueda hacer un seguimiento una vez que sale fuera del parámetro escolar. Por eso también hay que educar a los padres tienen también que hacer un seguimiento más cercano a la educación de los niños, ver las actitudes y características que están teniendo y no pensar que por ser su hijo es el mejor del mundo. Cuando hablamos de la víctima, rara vez las familias piensan que han hecho algo mal. Suelen pensar que es la otra familia la que lo ha hecho mal. Y es cierto que a primeras de cambio la familia de un acosador lo primero que hace es negarlo, sobre todo si el niño lo niega, y alinearse, ¿no? Entendiendo que su papel como familia es proteger a su hijo. Pero las familias del acosador también piden ayuda, es decir, luego el segundo paso, como si fuera un duelo, es preguntarse qué hemos hecho mal. Y entonces ahí sí que requieren de poder entender por qué su hijo ha llegado a un comportamiento de esa naturaleza. Los niños no son iguales en todos los entornos. Un niño acosador no se muestra con esa prepotencia o con esa alevosía en el entorno familiar. Es difícil que los padres sepan tanto que su hijo es víctima,
porque lo esconde, como que su hija o hija es un acosador, porque también lo esconde. Es algo que se hace solo en unos entornos controlados. Incluso hay niños y niñas acosadores que lo son en un grupo de amigos, pero no lo son en otros. Según el entorno, en el momento y el grupo específico, tienen un comportamiento, tienen otro, y eso los padres les cuesta reconocer que no saben quiénes son sus hijos, al menos en este aspecto. Los padres tenemos un problema, y tenemos un problema porque estamos viviendo un momento en el que no damos para todo. Y yo reconozco que necesitamos ayuda para educar. Sí, somos los que tenemos que hacerlo, pero hoy en día incluso poner un PIN parental es complejo. Hay que saber para poder poner un PIN parental en los dispositivos de nuestros hijos. Entonces necesitamos también esa formación. Ellos manejan ya mejor que nosotros, con 11, 10, 13 años, manejan mejor que nosotros, son capaces de saltarse los pines parentales. Tenemos un problema con la velocidad a la que va la tecnología y sobre todo la sorprendente devoción con la que se entregan los más jóvenes a todo el entorno digital. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? La inteligencia artificial, de la que tanto hablamos últimamente, también se ha visto involucrada para mal en el tema del acoso. No hace mucho, unos adolescentes en Badajoz usaron la inteligencia artificial para generar imágenes falsas de compañeras de clase desnudas, que luego además colgaron en la red. Una práctica que comienza a extenderse peligrosamente, ya que no es un caso aislado. Que ahora aparezca esta nueva forma desde la inteligencia artificial de hacer daño, lo único que hace es ampliar el campo de batalla a quien ya lo había encontrado en las redes, quiero decir. Parece que el malvado siempre va encontrando nuevas herramientas que les permiten ir eludiendo todos los obstáculos que le salen a su campo para hacer daño. Esto ha existido siempre, lo conocemos de siempre, pero claro, ahora es mucho más peligroso. Además ya no hace ni siquiera falta que cojan una foto tuya para hacerte daño, es decir, no puedes ni ser tú, y te puede identificar como tú y te pueden hacer mucho daño a ti. Entonces me parece que estamos entrando en un terreno peligroso y el miedo que me da es que lejos de poder encontrar una fórmula de controlar, de regular o de limitar eso, parece que todo lo que aparece es para que vaya más. La red ofrece, entre otras cosas, la posibilidad del anonimato, y eso es lo que lleva a algunos jóvenes a llevar a cabo acciones de ciberacoso sin entender del todo las consecuencias de sus actos. ¿Crees que los menores son conscientes de lo que están haciendo cuando utilizan las nuevas tecnologías para recibir o para estar realizando acoso? No, los menores yo creo que no son conscientes. El que lo hace, que es un chaval como él, no es consciente del daño que hace hasta que no le detenemos, que ahí se derrumba. Ahí llora, tampoco las penas para ellos, Fiscalía de Menores, está claro que no es un adulto, ¿no? Tiene otro tratamiento, ¿no? Pero se derrumban. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí sí que son conscientes de la realidad. Porque yo se lo digo, yo se lo digo, mira, tienes a este chico o a esta chica, la tienes machacada, tú y tus colegas. ¿Por qué? Y ahí ya como que recapacitan y yo quiero entender que se hacen cargo de la situación, pero mientras lo están haciendo, vamos muy deprisa y los chavales más todavía, Pero el ciberacoso juvenil no solo está relacionado con el ámbito educativo. El mundo de los videojuegos en línea también se enfrenta a graves problemas, relacionados principalmente con el machismo. Mira, ¿dirías que el acoso también se ha colado en el entorno de los videojuegos? Sí, efectivamente. De hecho, en España, en las guías que se dirigen a profesorado o a personas que quieren acercarse a esta realidad, generalmente lo circunscriben al ámbito efectivamente de las redes sociales, pero dejan a un lado el mundo de los videojuegos. Y aquí también ocurre exactamente lo mismo, pero con otros matices.
En este caso, en el 2020 y también en 2023, he podido investigarlo directamente y lo que he descubierto es que jóvenes refieren que en un 40% sufren acoso machista, acoso por razón de género. Y esto tiene repercusiones, por supuesto, en las chicas, que muchas veces pues, se ven fuera de las partidas, fuera del mundo de los videojuegos, dejan de jugar jugar online, o incluso para poder jugar tranquilas, utilizan pues, métodos para ser invisibles. Sí. Y esto se traduce en utilizar un nombre de usuario masculino o ambiguo, digamos una apariencia también masculina. Utilizan incluso moduladores de voz para que su voz se proyecte como una voz masculina, o no utilizan el chat de voz directamente. Entonces, claro, todas estas cuestiones parece que no son eliminadas dentro de la industria, y parece que las plataformas tampoco ponen mucho de su parte. Las plataformas deberían pedir que verifiquemos nuestra identidad, de manera que, al margen de que yo, dentro de la plataforma, utilice un nombre de usuario diferente a mi nombre real, la plataforma sepa quién soy yo, de cara a cualquier delito que yo pueda cometer o que pueda incluso infringir un código de conducta que debería haber previamente. Es decir, deberíamos tener códigos de conducta que aseguren que podemos disfrutar de esos entornos sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de discriminación o acoso por ser mujeres, ¿no? Y hablo no solamente de nosotras, sino de una manera más interseccional también de otras problemáticas que también refieren los y las jóvenes que he encuestado, ¿no? No solamente observan sexismo, que además lo sitúan en primer lugar, sí, sino que también hablan de actitudes racistas, homófobas, transfobas, capacitismo, etcétera. Hasta ahora nos hemos centrado en el acoso llevado a cabo por adolescentes, pero los adultos no están libres de esta clase de problemas, sobre todo en el trabajo. Atención a esta escalofriante cifra. Alrededor del 22% de la población mundial sufre acoso laboral o mobbing. Esto podríamos pensar que forma parte de ese periodo de formación, de ese periodo en el que, bueno, hay un entorno muy particular como es el escolar, y podemos decir, bueno, pero luego crecemos y lo dejamos atrás. Y de repente aparece eso que se ha dado en llamar mobbing, y nos damos cuenta que también en un entorno laboral de personas adultas que están ganándose la vida se puede dar también acoso, especialmente psicológico, que también puede tener consecuencias muy graves. ¿Ahí qué pasa? Bueno, son las mismas tipologías. Un acosador que no haya sido trabajado en su infancia, en su adolescencia, será un acosador el día de mañana con total seguridad. Lo que pasa es que pasa de un contexto escolar a un contexto laboral. Y las actitudes o comportamientos que en su momento le sirvieron en su contexto escolar, en su proceso de crecimiento, si no le han repercutido en un sentido negativo que le haya llevado a cambiar o modificar su conducta, las puede repetir directamente en el ámbito laboral. Y no podemos ni queremos olvidarnos del acoso sexual. Aquí las estadísticas indican que en España el 40% de las mujeres ha sufrido esta clase de agresión en algún momento de su vida. Se trata, lamentablemente, de un problema de ámbito planetario al que se intenta poner freno gracias a movimientos como el Me Too, surgido en 2016 con el objetivo de visibilizar y poner fin a la cultura del acoso, sobre todo en el ámbito artístico, y que llevó a la cárcel al productor de cine Harvey Weinstein. Yo creo que esta es un caldero que se está empezando a destapar y nos queda mucho por ver. Por desgracia, se ha hecho tanto daño y se ha hecho tanto que ahora, una vez se empieza a destapar esto, entiendo que habrá un camino que se tenga que recorrer, pero vamos, lo hemos vivido en todas partes y creo que tiene que ver con una cultura y justamente ese tipo de procedimientos, ese tipo de vías de destaparlo, son las que nos pueden ayudar a cambiar los modelos. Ni siquiera el metaverso, que aún está en una fase primeriza, se ve libre de los problemas derivados del acoso. Ya estamos entrando en los entornos inmersivos, se ha hablado mucho del metaverso y derivadas, y en eso, tanto tú como otras compañeras están estudiando también que se están generando unos entornos donde el acoso y el abuso pueden ser peligrosamente cercanos, ¿no?
Efectivamente, a ver, las gafas de realidad virtual, lo que llamamos metaverso o Internet en 3D, son entornos altamente inmersivos. Hablamos de un 100% de inmersión. Vamos a imaginar el caso de una mujer cuyo agresor tiene una orden de alejamiento respecto a ella. ¿Qué ocurre en un espacio inmersivo? ¿Qué ocurre cuando estamos en un concierto dentro de Internet en 3D o el metaverso y alguien de repente se acerca a nosotras y nos toca o nos agrede sexualmente? ¿Hay puntos violetas? ¿Hay alguna manera de que podamos protegernos? Porque sí es verdad que Meta en Horizon ha articulado como una especie de bloqueo, pero no es suficiente porque tienes que activarlo y además muchas de las mujeres que han sufrido este tipo de acoso refieren que les cuesta articularlo y activarlo porque se quedan de alguna manera en shock, ¿no? Y luego lo que ocurre también en espacios como VRChat o VRChat, espacios donde tú puedes entrar con 13 años. En 2022, una investigadora de la BBC entró en VRChat y entró como una menor. Ella se identificó como una menor de 13 años para ver qué es lo que ocurría en ese espacio y cómo se relacionaban las personas adultas frente a una menor que entraba en ese espacio. Y lo que ocurrió, relatado por esta investigadora, es que se encontró con verdaderos depredadores sexuales frente a la impasividad de la plataforma. Como hemos visto, estas nuevas formas de acoso, muy vinculadas a la tecnología, no dejan de propagarse como un virus difícil de localizar y aún más difícil de erradicar. Los primeros pasos, por supuesto, son identificar el problema y entender su magnitud. Pero, ¿qué podemos hacer para ponerle fin? La tecnología nos ofrece la posibilidad de bucear, de sumergirnos en mundos fantásticos, nos ofrece también la posibilidad de mejorar en nuestros trabajos, de vivir experiencias únicas, pero debemos estar protegidas frente a los riesgos también asociados a las tecnologías. Las plataformas deben implicarse y luego, evidentemente, desde el ámbito educativo debemos trabajar muchísimo todavía para que quienes utilizan la tecnología vayan un poquito más allá de esa parte técnica y entiendan que la educación y los valores que tenemos fuera también deben estar cuando entramos al ciberespacio. Les tenemos que formar desde pequeños con un respeto, pero un respeto, antes era un respeto en la calle, bueno, pues ahora es un respeto en la calle y es un respeto en la red. Tienen que aprender a respetar. Entonces, cuando esto vaya creciendo y en los colegios, en los domicilios, en las familias, le vayan inculcando ese respeto, tanto en las redes como en el entorno suyo físico, habremos ganado mucho, porque es educación. Si nosotros enseñáramos desde pequeñitos a gestionar las emociones, a saber quiénes somos, por qué actuamos como actuamos, qué nos falta, qué no tenemos, qué añoramos, pues sería todo mucho más fácil, pero nos falta una educación básica en valores y en conocimiento de uno mismo. Le dedicamos muy poco tiempo a nuestros hijos. Necesitamos dedicarle más tiempo a nuestros hijos, a hablar con ellos, a estar con ellos. Y no es culpa de los padres. Digamos que tenemos un problema social en el que cada vez tenemos que trabajar más, tenemos que estar más fuera de casa, tenemos que asegurarnos de que tengan un montón de actividades, pero no cuidamos lo esencial, que es la crianza, que es donde se transmiten todos estos valores, ¿no? Esto es formación, esto es aprendizaje desde pequeñajos, pero yo creo que sí que lo vamos a conseguir, ¿eh? El acoso es un ejercicio de poder sobre un otro que necesitas que exista para que haya un nosotros. Es una forma de separarte de aquello que crees que no eres. También es una manera de librarte. El acoso no es cosa de niños y tampoco es una maldad encarnada. Se acosa porque se puede acosar, porque el ser humano piensa que ha de demostrar su fuerza para mostrarse invulnerable,
para crecer o para formar parte de un grupo. Insultos, burlas, desprecio, cuando lo que necesitamos todas las personas es sentirnos amadas. Eso es lo que nos une a toda la humanidad, que sin reconocimiento ni cariño nos morimos. El mundo es menos mundo si no hay ternura. Ojalá algún día nos pongamos en el lugar de ese otro que usamos como excusa y en vez de dañarle, de dañarnos, nos demos un abrazo.